buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos, aquí en la iglesia de Manteca. Les agradecemos que nos acompañen en el estudio de nuestra lección de escuela sabática, la promesa, el pacto eterno de Dios. Y esta semana estamos estudiando la lección número 11, que se titula El santuario del nuevo pacto. Hoy vamos a usar a los hermanos para que lean los versículos, y si van a comentar algo, háganlo en breves minutos, en breves segundos, por lo menos 30 segundos, lo que vaya a decir. Pero vamos a estudiar esta sección del santuario en el pacto. La lección comienza narrando en el versículo de Hebreos, voy a leer el versículo de memoria, que dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los hermanos reciban la herencia eterna prometida. Cuando la Biblia habla de un santuario, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el santuario, le dijo que hiciera el santuario de acuerdo a un modelo. Es decir, Dios le mostró un ejemplo a Moisés, y Moisés, de acuerdo a esa réplica, hizo otra aquí en la tierra. Pero era solamente una sombra, un símbolo de ese santuario celestial. Es decir, que Moisés hizo una réplica, y entonces uno se pregunta, pero ¿para qué Dios quería hacer un santuario? ¿Cuál era el propósito de un santuario? El santuario era una dramatización del sistema y la manera como Dios iba a rescatar a la raza humana, limpiarlo del pecado, cubrirlo del pecado y liberarlo totalmente del pecado y eliminar el pecado del universo, no solamente de la tierra, del universo. Entonces, el antiguo sistema de sacrificio del pacto, del santuario terrenal, fue reemplazado por el nuevo pacto, el pacto nuevo que establece un santuario en el cielo, que es el original, y también el sacerdote original, que es el real, el auténtico, que es Jesucristo, y la víctima original. En vez que los sacerdotes pecadores ofrecieran un sacrificio de animales todos los días, eso se sustituyó por el verdadero Cordero, que es Jesucristo. Y el santuario, con una réplica, una sombra, se sustituyó por el verdadero santuario, que realmente ese sí purifica. Ahora, las personas del Antiguo Testamento que dependieron de los sacrificios que se hacían allí, estaba solamente en promesa el perdón de ellos. Ese perdón se logró solamente ¿cuándo? Cuando Jesucristo. Entonces, Jesús es el sacrificio perfecto y es el sacrificio que Dios ha otorgado. Ahora, vamos a ir ahora a algunos aspectos del santuario. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen muchos puntos en común. Los elementos que lo relacionan es, los mandamientos son los mismos, el Dios es el mismo y el pueblo es el mismo. Lo único que cambia es la forma como Dios, no la forma, sino sustituye los símbolos por la realidad. En el caso del santuario terrenal, lo sustituye por el santuario celestial. En el antiguo pacto estaba en el monte Sinaí, el nuevo pacto está en el monte de Sión, en el cielo. El santuario terrenal estaba aquí en la tierra. Hay un santuario real, el celestial. Los sacrificios eran imperfectos. El sacrificio de Dios, ¿cómo es? Perfecto. Todo eso está en hebreo. No voy a leer todos esos versículos porque no nos daría el tiempo. Los sacerdotes eran imperfectos en el santuario terrenal. El sacerdote en el santuario celestial es perfecto. La ofrenda, ¿cómo era? Imperfecta. Jesús, perfecto y sin pecado. Entonces, el santuario del nuevo pacto nos muestra algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el santuario del nuevo pacto Dios se acerca al hombre. Ahora, en el sacrificio del nuevo pacto nosotros vamos a ver algunos detalles como la sangre y el pecado, nuestro sustituto. Y el sacerdocio del nuevo pacto nos habla de nuestro sumo sacerdote y de su ministerio celestial. Vamos ahora a entrar entonces donde está el aspecto de Dios se acerca al hombre. Yo quisiera que alguien me leyera en el libro de Éxodos, capítulo 25, versículo 8. Alguien de la congregación que lea Éxodo 25, 8. Bien, aquí Gabriela, mi esposa. Ok.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Ahora, ¿por qué dice aquí que harán el santuario para Dios? El versículo lo dice. ¿Por qué? Porque el qué habitará en el medio de ellos. El valor del santuario, el significado o la importancia del santuario no era el templo en sí, no eran los muebles, no era el lugar santísimo donde iba, no, era la presencia de Dios. Si Dios no estaba en ese santuario, no tenía ningún significado. Y si Dios no está, por ejemplo, en este lugar, de mano sirve el edificio. Porque lo importante aquí es que Dios, su presencia, es lo que es importante. Y por eso el santuario tiene valor. Y entonces la forma como Dios se relaciona con el hombre es lo que el santuario dramatiza o hace como un drama. Es decir, que la razón principal es que Dios habita allí. El hombre se ve separado de Dios, entonces Dios ahora se relaciona con el hombre y busca una manera de cómo romper ese círculo que lo separaba. La pregunta sería, ¿cómo un Dios santo y todopoderoso puede habitar con seres pecadores? ¿De qué manera? ¿A través de qué? De la limpieza que se hacía en el santuario. Es decir, que todas las ceremonias, los ritos, las fiestas, las actividades y todo el proceso de perdón era un proceso para perdonarlo, para santificarlo y para redimirlo, restaurarlo a la forma con Dios. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer Hebreo 9:22. ¿Quién puede leer Hebreo 9:22? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Involucra la sangre. ¿Alguien me puede decir? Porque la sangre está en la vida. La sangre está en la vida. ¿Qué algo más hay en la sangre? La redención del pecado. Cuando una persona cometía un pecado o iba al santuario a ofrecer su sacrificio, tenía que llevar un cordero. Amarraba el cordero de las 4 patas y entonces agarraba los cuernos y confesaba el cordero con la frente, con la cabeza del cordero hacia el lugar santísimo, confesaba todo su pecado y hacía una transferencia y después degollaban el cordero. Ahora, ese pecador ya ahí terminaba su función, el pecador. Pero, ¿y ahora qué pasaba? Su pecado se transfería a la sangre y esa sangre, entonces ahora el sacerdote tenía que ministrar con esa sangre y trasladarla al santuario y salpicar la cortina del santuario con la sangre de ese cordero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán se quedó desnudo? ¿Se acuerdan? No tenía el cubrimiento, ¿verdad? Pero Dios lo cubrió con piel de animal y entonces ahí con la sangre del cordero lo cubrió y lo perdonó. Así mismo en el santuario la cortina simboliza, vamos a decir así, el lugar santo usted entra sin vestimenta, pero en la cortina está la vestimenta, la piel de animales que Dios tenía allí para cubrir al ser humano. Y cuando salpicaban con esa sangre, el lugar santo estaba salpicando la vida santa del ser humano. ¿Ustedes captan la idea? Por eso cuando Jesús se hace hombre y se cubre con la vestimenta humana, Él participa también con nosotros de ser humano. Entonces al participar aquí y salir victorioso, entonces Él está apto para purificarnos a nosotros, porque Él no tenía pecado. Pero por cuanto nosotros tenemos pecado, no somos indignos. Entonces ese aspecto de la cortina está simbolizando que Dios está cubriendo el pecado con la sangre. Y esa sangre es la que limpiaba entonces al pecador, pero ensuciaba el santuario. Y entonces había que hacer un procedimiento de purificación en ese santuario. Pero esa es la parte del lugar santo, que había intermediación e intercesión. Pero nosotros encontramos que en el lugar santísimo, en el día de la expiación, no solamente se hacía el servicio santísimo, el servicio del continuo también se hacía. El de la tarde y la mañana, los sacrificios del continuo que se hacían en el lugar santo, eso también se hacía, se continuaba haciendo, no se paraba. Entonces, el proceso de intermediación e intercesión y el proceso de purificación del santuario
de reivindicación de Dios, de restauración del ser humano a la relación con Dios y de purificación del pecado del universo estaba simbolizado en el día de expiación, cuando se sacaban todos esos pecados y toda esa sangre del santuario y se limpiaba y se colocaba sobre el cordero de Azazel y se mandaba al desierto. Símbolo de que Satanás en el milenio será llevado también al desierto, que va a ser aquí en la tierra. Entonces, así mismo, el pecado se colocaba sobre el verdadero culpable, que era Satanás. En este sentido, Dios elimina y erradica el pecado del universo. Entonces, Dios hace un pacto en ese aspecto. Ahora, Hebreos 10:4, ¿qué dice? Vamos a leer Hebreos 10:4. ¿Por qué la sangre no limpia el pecado? Vamos a ver. La sangre sola, vamos a ver lo que dice allí. Hebreos 10:4, ¿quién lo puede leer? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Exactamente. Ahora, vamos a leer Mateo 26:28. ¿Cuál es la única sangre que puede limpiar? Mateo 26:28. ¿Alguien puede leer ese versículo? Mateo 26:28. Recuerden que, por ejemplo, cuando los sangre de los machos cabríos no podían limpiar, pero la sangre de Jesús sí puede limpiarlo. Vamos a leer allí Mateo 26:28. ¿Qué dice allí? Porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Exactamente. Su vida, la sangre de nosotros no nos puede limpiar. La única, ni la sangre de los animales. Por lo tanto, la única sangre que Dios ha designado en todo el universo que puede limpiar a los seres humanos es la sangre del Mesías. En este caso, nosotros le llamamos el Mesías Jesucristo. Entonces, en el libro, por ejemplo, de Isaías 53:5 nos habla de nuestro sustituto. Vamos a leer lo que dice Isaías 53:5 en cuanto a la obra del Mesías. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ustedes pueden ver entonces que los sacrificios de los animales, en el caso del santuario terrenal, en su naturaleza tenían un concepto profético. Profetizaban la venida del Mesías, que iba a morir. Porque Isaías está diciendo que el verdadero sustituto es el siervo de Jehová. El sustituto no era el cordero. El cordero que ellos tenían en el santuario terrenal, que se sacrificaban, era un sustituto realmente. Pero ese sustituto era temporal, era un símbolo. El verdadero sustituto dice que es el Mesías, según Isaías 53. Que en ese que Dios realmente va a cargar el pecado. Y que a él es que representan todos los sacrificios del santuario terrenal. Y dice allí que él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, nos cura por sus heridas, Dios carga sobre él el pecado, expía o limpia, purifica, reivindica, libera y elimina totalmente el pecado del universo. Porque la limpieza de un ser humano no es igual a la limpieza que Dios hace. La limpieza que Dios está haciendo, cuando habla en Daniel 8:14 de que el santuario será purificado, no solamente saca una simple sangre, es erradicar el mal de raíz, no solamente en la tierra, sino en todo el universo, que no exista un malo en todo el universo, ni el pensamiento malo, ni en memoria llegue las obras malas. Dios va a erradicar de raíz y rama todo lo que es malo. Además de eso, Él lleva nuestras iniquidades y ora por nuestras transgresiones. Entonces, lo que usted puede ver es que usted viene, lleva su cordero, pero eso no termina ahí. Como dice, mucha gente dice que la muerte de Cristo fue definitiva y se quedan ahí y no mencionan lo que Dios hace en el santuario terrenal, celestial. La obra del santuario celestial es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahí entra el aspecto de Dios como nuestro sustituto. Vamos a leer lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19.
que fuisteis rescatados de vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes notan aquí la sustitución. Algunos cristianos ya no creen en la sustitución, pero la esencia del plan de la salvación que la Biblia presenta es la sustitución, y es la clave del plan de la salvación, es Jesucristo. Los símbolos estaban en el Antiguo Testamento, que era un símbolo, pero en el verdadero pacto, que Dios va a colocar los mandamientos en el corazón del ser humano, es con Jesucristo. Y cuando Dios coloca los mandamientos en el corazón del hombre, lo que está diciendo es que te está colocando la justificación y la santificación, te está redimiendo, te está volviendo a tener una relación con Dios. Por eso Dios coloca los mandamientos en el corazón. Y cuando Cristo ascendió al cielo, que Él fue entronado como sumo sacerdote, lo primero que ocurrió fue que mandó fuego del cielo. Y ese fuego del cielo ungió a la iglesia con el Santo Espíritu. Y comenzaron a hablar en lenguas, sin dones y milagros en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted lo ha leído? Eso es lo que pasa. Y eso fue lo que pasó cuando también inauguraron el santuario en los 10 mandamientos. Dios habló y todo el pueblo dijo, haremos lo que Jehová diga. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí Dios le habló a todo el pueblo. A más de 3 millones de personas le habló los 10 mandamientos. Dios colocó los mandamientos, ahora es en el corazón. Entonces es la transformación del ser humano. Dios acepta a Jesús como su sustituto. Y cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesús en ti. Cuando Dios te ve a ti que te equivoca y te arrepiente, Dios te perdona por amor a Jesús. Y coloca los beneficios de ese sacrificio a tu favor. Por eso es que nadie es tan pecador que no pueda acercarse al Señor. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4:16. Si usted ha pecado profundamente, Dios tiene una solución. Leamos lo que dice Hebreos 4:16. ¿Alguien puede leer eso? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Es decir, que si usted se acerca a Jesús, Él le garantiza el perdón. La cruz nos garantiza a nosotros el perdón de los pecados. Pero tenemos un abogado, un intercesor. Usted no va pelado ante el Señor. Usted no va a un tribunal sin un abogado. Porque si va a ser un abogado, va a ser condenado. En el tribunal de Dios usted necesita a Jesús. Y en un tribunal usted va allí y lo más seguro que lo van a condenar si va ante un juez, si no tiene un abogado. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos a ¿quién? A Jesucristo. Y ahora tenemos el verdadero sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y dice Hebreos 7:25, que no lo voy a leer, pero se lo voy a leer, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Y Él tiene un ministerio celestial. Primero comenzó su ministerio celestial en el lugar santo, desde el año 31 hasta el año 1844. Ese es el servicio de intercesión y medición que se hacía en el lugar santo. Y después del año 1844 hasta ahora, está haciendo el ministerio del lugar santísimo. El de juicio, pero también hace de intermediación e intercesión. Por lo tanto, Dios ahora está colocando los beneficios de la salvación a cada ser humano que haya nacido en esta tierra y aplicándoselo. Entonces, básicamente, el mediador, el que intercede por nosotros, es la única persona que ha designado Dios para interceder entre el cielo y la tierra, entre Dios y la deidad. Es el único que tiene la cualidad para eso. Vamos a leer Hebreos 9:24, el último versículo que vamos a leer porque se nos fue el tiempo. Lamentablemente leemos ese último versículo donde dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante nosotros, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús entró en el verdadero santuario, el santuario que purifica, que redime y que justifica, y que Él es la víctima, es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es la persona que Dios ha designado para salvarte.
Ojalá, hermano, que tú en esta mañana te consagres al Señor y piense que solamente en Jesús hay vida eterna, que solamente en Jesús usted tiene su sustituto, que solamente en Jesús tiene su abogado, que solamente en Jesús tiene quien lo va a redimir definitivamente del pecado. Ojalá que Dios nos guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendícenos en esta hora y guárdanos en tu palabra. Y ayuda a todos aquellos que han escuchado este mensaje para que sean transformados en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.